Era su cumpleaños, tenía todo lo que el dinero podía comprar, y aún así no había recibido ni un solo mensaje. El reloj del estudio avanzaba con una lentitud casi cruel, como si aquella noche se empeñara en recordarle cada minuto que pasaba. Sebastián Villanueva apagó la pantalla del ordenador y se quedó sentado un instante más, con las manos apoyadas sobre el escritorio y la mirada perdida en la superficie oscura del cristal. A esa hora, el edificio entero parecía haber entrado en pausa. Las luces del pasillo ya estaban atenuadas, las puertas cerradas, los pasos desaparecidos. Solo quedaba el zumbido leve del sistema de ventilación y el eco distante de una ciudad que seguía moviéndose allá abajo, viva, indiferente, llena de personas que seguramente estaban cenando, riendo, llamando a alguien, preparando una sorpresa o recibiendo un abrazo. En cambio, ahí arriba, en el piso más alto de la torre, no había nada de eso. Sebastián giró apenas la cabeza hacia el ventanal. Desde allí la ciudad se extendía como una constelación de ventanas encendidas. Avenidas largas, semáforos cambiando de color, autos diminutos cruzando en filas ordenadas. Era una vista privilegiada. Una de esas postales que la gente imagina cuando piensa en éxito, y él la había conseguido. Había construido su nombre, su empresa, sus propiedades, su rutina impecable, su agenda sin huecos. Había levantado todo eso con años de trabajo, con una disciplina que muchos admiraban y que muy pocos entendían. Pero esa noche, frente al vidrio, no sintió orgullo, sintió distancia, se puso de pie despacio. El movimiento crujió apenas en el silencio. Caminó hasta la ventana con las manos hundidas en los bolsillos del pantalón y se quedó mirando hacia abajo, como si la altura pudiera darle alguna respuesta. No la daba. La ciudad seguía ahí, enorme, luminosa, llena de vida. Él, en cambio, se sentía suspendido en un vacío raro, casi físico, como si el aire a su alrededor fuese más frío que en el resto del piso. No era la primera vez que pasaba su cumpleaños solo. Eso era lo peor. No había sorpresa en la soledad. Había costumbre, había una especie de resignación que se iba acumulando con los años, como polvo en lugares que nadie limpia porque nadie los mira. Sebastián no esperaba ya llamadas improvisadas ni visitas sin aviso. No esperaba una mesa decorada, ni una canción desafinada, ni una tarta con velas. Había aprendido a no esperar. O al menos eso se repetía desde hacía tiempo para no admitir que sí esperaba algo, aunque fuera mínimo, aunque fuera un mensaje corto, un simple feliz día, una línea escrita por alguien que lo recordara. Pero el teléfono seguía sobre el escritorio, boca abajo, inmóvil. Lo tomó, lo giró, revisó la pantalla. Ni una notificación, ni un nombre conocido, ni una llamada perdida. Desbloqueó la pantalla por inercia, como si el acto pudiera cambiar lo que ya estaba decidido. Solo aparecían correos de trabajo, avisos de reuniones, reportes automáticos, 2 recordatorios que él mismo había programado por eficiencia y ninguna señal humana, ninguna. Dejó el teléfono otra vez sobre la mesa con un gesto seco y se pasó una mano por el rostro. A esa hora, el cansancio no era físico, era otro tipo de desgaste, uno más silencioso y más difícil de nombrar. El de sostener durante demasiado tiempo una vida que funciona por fuera pero no descansa por dentro. El de estar siempre disponible para todos menos para uno mismo. El de no hacer preguntas incómodas porque, si uno empieza a responderlas, puede que todo lo demás se desarme. Sebastián recorrió la oficina con la vista. Había orden en cada esquina. Los libros alineados, la madera pulida, los documentos recogidos en carpetas exactas, la lámpara de pie encendida junto al sillón de cuero, la alfombra oscura sin una arruga. Todo hablaba de control, todo hablaba de alguien que no dejaba nada al azar. Era una oficina pensada para impresionar y para trabajar, una oficina que hablaba de poder incluso cuando estaba vacía. Pero vacía seguía siendo la palabra más precisa. No había presencia humana en ella. Solo el rastro de una jornada larga, de reuniones, de firmas,
de decisiones tomadas con la misma frialdad con que otros eligen el menú del día. Se sentó otra vez, esta vez al borde de la silla, y apoyó los codos sobre la mesa. Miró la hora. Todavía faltaba poco para la medianoche. Le pareció absurdo que eso le importara. Siempre había tenido una relación extraña con los cumpleaños, como si fueran fechas que les ocurrían a los demás, no a él. En su calendario eran solo otro número, otra excusa para avanzar una reunión, otra línea más entre obligaciones. Hacía años que nadie en su entorno le hacía una celebración real. Y, para ser honesto, él tampoco había hecho demasiado por cambiarlo. La vida se había ido organizando así: trabajo, resultados, reuniones, silencios. Una cadena perfecta de eficiencia y ausencia. Afuera, las luces de un edificio vecino se apagaban piso por piso. Más lejos, sobre la avenida principal, una ambulancia cruzó la ciudad con su destello intermitente cortando la noche. Sebastián siguió esa luz roja hasta que desapareció. Pensó, sin querer pensarlo, que había en ese movimiento algo más honesto que en toda la decoración impecable de su oficina. La ciudad sufría, celebraba, corría, dormía, todo al mismo tiempo. Él no. Él se había quedado detenido en una especie de pausa perpetua. El silencio del estudio empezó a volverse más pesado. Entonces llegó el recuerdo, no de golpe, sino como llegan las cosas que uno ha enterrado con cuidado y que aún así encuentran la manera de subir a la superficie. Un olor, una textura, una imagen. Sebastián no supo cuál de las tres fue la que abrió esa puerta, pero de pronto ya no estaba en la oficina. Estaba en una cocina pequeña, con las paredes gastadas y una mesa de madera donde había migas, harina y una jarra de agua. Había una mujer de manos firmes, delantal sencillo y el pelo recogido de cualquier manera, cantando bajito mientras se inclinaba sobre un bizcocho casero. Su madre. La recordaba mejor de lo que quería admitir. Recordaba sus dedos blancos de harina, el calor del horno, la luz amarilla de una lámpara vieja, el olor a vainilla mezclado con manteca, el sonido de su voz llamándolo por su nombre con una dulzura que no se repetía en ningún otro lugar del mundo. Recordaba sobre todo la sensación de ser visto, de ser esperado, de ser querido sin condiciones ni explicaciones. Había sido un cumpleaños muy simple, una torta pequeña, hecha en casa, con una vela apenas torcida. Nada costoso, nada digno de una foto, nada que apareciera en una revista. Y sin embargo, si había un momento en su memoria que todavía conservaba calor, era ese. El instante en que su madre aplaudía suave mientras él cerraba los ojos para pedir un deseo que nunca llegó a decir en voz alta. Sebastián apartó la mirada con brusquedad, como si el recuerdo le hubiese tocado una herida vieja. No necesitaba eso, se dijo. No necesitaba nostalgia, ni debilidad, ni empezar a medir la noche con lo que no tenía. Pero la verdad es que sí lo necesitaba. Solo que hacía demasiado tiempo que había aprendido a no admitirlo. Se puso el saco, tomó el abrigo del respaldo y salió del estudio. El pasillo estaba desierto. Las luces de emergencia dibujaban una línea tenue sobre la alfombra oscura. Bajó en el ascensor privado sin cruzarse con nadie. El reflejo de su propio rostro en el acero pulido le devolvía una expresión seria, cansada, más vieja de lo que su edad sugería. Cuando las puertas se abrieron en el estacionamiento, el aire frío lo recibió con ese olor limpio de concreto, neumáticos y metal. Su auto ya lo esperaba, como siempre. Arrancó y el sistema reconoció su huella sin necesidad de que él hiciera nada más. Todo en su vida parecía funcionar de esa manera, exacto, automático, eficiente. El vehículo salió del estacionamiento con suavidad y se internó en la noche. Sebastián se acomodó en el asiento, apoyó una mano en el volante y dejó que el trayecto se desarrollara casi solo. La ruta hacia la mansión era la misma de todos los días. Atravesó el distrito financiero, donde los edificios altos seguían encendidos como si el trabajo no conociera descanso. Luego pasó por avenidas más amplias, bordeadas de árboles que él mismo había financiado años atrás como parte de un proyecto urbano.
Árboles plantados para una ciudad que seguía despertando y durmiendo sin reparar en el hombre que los había pagado. Un gesto público, limpio, bien pensado, un gesto que había salido en los periódicos. Nadie mencionó que lo había hecho una noche parecida a esta, también solo, también callado, también con un vacío que no sabía nombrar. Mantuvo la vista al frente. El parabrisas devolvía fragmentos de luz, anuncios lejanos, semáforos, fachadas, un mundo que seguía sin él. La mansión apareció al final del camino como una figura geométrica perfecta, aislada tras sus portones automáticos y sus jardines exactos. Las luces exteriores se encendieron en secuencia cuando el coche se acercó. Todo estaba impecable. Los senderos de piedra, los arbustos recortados, la fuente central, las ventanas limpias, la entrada de mármol. Era una casa elegante, silenciosa, casi irreal. Sebastián bajó del auto y la contempló un segundo antes de entrar. Demasiado grande, pensó. Demasiado vacía. No era una casa hecha para escuchar risas, ni discusiones, ni carreras de niños por el pasillo. Era una casa hecha para ser observada desde afuera, admirada, envidiada. Un lugar pensado para alguien que vive solo aunque tenga espacio de sobra para no notarlo. Cruzó el vestíbulo sin encender más luces. El eco de sus pasos le resultó incómodo, casi ofensivo. Sabía que en el cuarto de servicio dormían Camila y sus 3 hijos. La empleada mantenía su rutina con una discreción absoluta, y los niños ya deberían estar acostados desde hacía horas. Él llegaba tarde casi siempre. Era parte de la mecánica de esa casa. Su ausencia ocupaba tanto lugar como su presencia. Sin embargo, aquella noche algo lo detuvo. No fue un sonido, no fue una voz, fue un olor. Sebastián frenó en medio del corredor, apenas al final de la escalera principal, y levantó la cabeza con una leve contracción en la frente. El aire, normalmente neutro y limpio, tenía otra cosa. Una nota tibia, dulce, apenas reconocible, como manteca, vainilla, azúcar tostado, y algo más. Una torta. La idea apareció en su mente antes de que pudiera ordenarla. Se quedó quieto, intentando entender por qué la casa olía así a esa hora. Camila no cocinaba de noche, no en la cocina principal. Él mismo había establecido horarios estrictos para todo. El orden en esa casa no admitía improvisaciones, y aún así, el aroma seguía creciendo, colándose por el pasillo con una insistencia suave, casi íntima, como si alguien acabara de abrir una puerta que no debía abrirse. Sebastián avanzó despacio. Cada paso parecía ensanchar el silencio. En el fondo de la casa, algo se movía muy leve, un murmullo tan tenue que no se sabía si venía de voces bajas o del roce de objetos sobre una mesa. El olor se hizo más intenso al acercarse a la cocina. Ya no era solo un perfume dulce. Había en él algo casero, real, inesperadamente vivo. Algo que no pertenecía al mundo ordenado y frío al que él estaba acostumbrado. Se detuvo frente al umbral. Desde allí no alcanzaba a ver todavía el interior, pero algo en su cuerpo le decía que esa noche no había terminado de la forma en que había comenzado. Que algo estaba esperando del otro lado de esa puerta. Algo fuera de programa. Algo que no podía reducirse a números, reuniones o reportes. Sebastián apoyó la mano sobre el marco y respiró hondo. El olor a torta seguía ahí, más claro ahora, mezclado con otra presencia que todavía no alcanzaba a entender. Y cuando dio el primer paso hacia la cocina, supo, sin poder explicarlo, que esa noche no sería como las demás. En la cocina lo esperaba algo imposible de programar. Una torta casera, 3 niños dormidos y una frase que le atravesó el pecho. Sebastián se quedó inmóvil en el umbral, con la mano todavía apoyada en el marco de la puerta, como si el cuerpo hubiera entendido antes que la cabeza que aquello no era una escena cualquiera. El olor a vainilla y azúcar quemado le llenó el pecho de una manera extraña, casi dolorosa. No venía solo de la torta, había también harina en el aire, un calor suave que seguía saliendo del horno, el ruido mínimo de una espátula contra un plato y, sobre todo, esa clase de silencio que no existe en las oficinas ni en las casas vacías. Un silencio habitado.
Camila estaba de espaldas, inclinada sobre la mesada, terminando de acomodar unas frutas sobre la torta con una concentración tan delicada que parecía estar tocando algo frágil, algo que no admitía errores. Llevaba el cabello recogido de cualquier manera, algunas hebras sueltas pegadas a la frente por el calor de la cocina, y tenía la manga de la blusa arremangada hasta el codo. En una mejilla, cerca de la boca, se le notaba una marca blanca de crema que no se había dado cuenta de limpiar. A su alrededor, todo lo demás parecía haber sido movido por manos pequeñas. Había papeles de colores sobre la mesa del comedor, cintas, tijeras abiertas, restos de brillantina, una bolsita de velitas a medio usar y 3 coronas de papel apoyadas sobre el respaldo de las sillas, torcidas y algo aplastadas, como si hubieran soportado demasiado entusiasmo para su propia resistencia. En una de las paredes había un cartel grande, hecho a mano, con letras de distintos tamaños y colores. «Feliz cumpleaños, don Sebastián». La frase no estaba escrita con pulso perfecto, pero sí con una dedicación que se notaba a la distancia. Y en las sillas, medio vencidos por el sueño, estaban los 3 niños. Lucas tenía la cabeza ladeada contra el respaldo y una corona de papel aluminio que se había corrido hasta casi taparle una oreja. Tomás dormía con ambas manos alrededor de un dibujo doblado contra el pecho, como si incluso dormido se negara a soltarlo. Mateo, el mayor, estaba sentado derecho, con la barbilla apenas inclinada hacia adelante, en esa postura seria que parecía haber aprendido antes de tiempo. No estaba profundamente dormido, más bien estaba resistiendo el sueño con la dignidad cansada de quien quiso mantenerse despierto hasta el final y apenas pudo. Sebastián sintió una presión en el estómago. No era enojo, tampoco alivio, era otra cosa, algo mucho más incómodo porque no sabía dónde ponerlo. Camila se giró al oír el ruido de la puerta. Durante un segundo sus ojos se encontraron. Ella se quedó quieta, todavía con la espátula en la mano, y él tuvo la impresión de que también ella se había sobresaltado, aunque intentara esconderlo. «Señor Villanueva», dijo ella primero, bajando apenas la voz, como si no quisiera romper algo. «Disculpe la hora». Sebastián no respondió de inmediato. Miró de nuevo la mesa, la torta, las coronas, los niños dormidos. Luego volvió a mirar el cartel. «¿Qué es esto?», preguntó, aunque ya lo sabía. Camila bajó la espátula y se secó las manos en el delantal, nerviosa, con una discreción que no lograba borrar del todo el temblor leve de sus dedos. «Una sorpresa», contestó, como si la palabra le pesara y al mismo tiempo le diera vergüenza. «Bueno, intentamos que lo fuera». Sebastián tragó saliva. El tono con que había dicho eso no era el de una empleada justificándose. Era el de una mujer que había puesto el cuerpo en algo y que ahora esperaba, con paciencia y miedo contenidos, ver si había valido la pena. «No era necesario», dijo él, y la frase le salió más dura de lo que pretendía. Camila levantó la vista apenas un poco. «Para ellos sí», respondió con suavidad. Él no supo qué contestar. Se quedó mirando a los niños otra vez. Lucas soltó un pequeño resoplido dormido y se acomodó la corona, sin abrir los ojos. Tomás apretó más fuerte el dibujo contra el pecho. Mateo, todavía medio despierto, movió apenas la cabeza, como si hubiera estado esperando ese momento durante horas y no quisiera perderse ni un segundo. Camila siguió hablando, esta vez con una honestidad simple, sin adornos. Lucas insistió en que no podía pasar su cumpleaños sin una torta. Dijo que eso era de mala educación, o algo parecido. Y Tomás quiso hacer un dibujo. Mateo ayudó con el cartel y con los papeles. Yo solo. Se detuvo. Sonrió apenas, pero esa sonrisa no llegó a ser una sonrisa completa. Yo solo puse un poco de orden. Sebastián tuvo ganas de decir que no era su cumpleaños, que nadie había pedido nada, que no entendía por qué se habían molestado tanto. Pero las palabras no le salieron, porque había algo en esa escena que desarmaba cualquier defensa antes de que pudiera formarse. No había cálculo, no había interés,
No había un favor esperando devolución. Solo 3 niños cansados, una mujer agotada y una torta hecha en una cocina donde nadie había fingido que la vida era más fácil de lo que era. Mateo abrió los ojos primero. Se llevó una mano a la cara, parpadeó un par de veces y, al ver a Sebastián en la puerta, se enderezó enseguida. «Buenas noches, señor», dijo, todavía con sueño pero con educación firme. «Le hicimos una sorpresa». Lucas también despertó entonces, como si hubiera escuchado su nombre en medio del sueño. Se incorporó un poco, miró a su alrededor y después al hombre en la puerta, con una expresión de satisfacción casi orgullosa. «¿Llegó?», preguntó, y luego, sin esperar respuesta, miró a Mateo. «Te dije que iba a llegar». Mateo soltó un gesto mínimo, algo entre resignación y ternura. «No dijiste eso», murmuró. «Sí lo dije». No. Camila cerró los ojos un instante, cansada. «Niños», dijo, en ese tono suave que no era regaño, sino el límite cariñoso de alguien que ya no tenía energía para discutir detalles. «Déjenlo saludar primero». Sebastián sintió algo extraño en el pecho al oírla hablarles así. No parecía una empleada corrigiendo a 3 chicos. Parecía una madre sosteniendo el mundo con una mano y, con la otra, tratando de que todo siguiera en pie. Tomás fue el único que no dijo nada. Se frotó los ojos, miró a Sebastián como si estuviera asegurándose de que realmente había llegado, y después extendió el brazo con ese dibujo doblado que todavía tenía apretado entre las manos. Sebastián dudó apenas un segundo antes de tomarlo. El papel estaba algo arrugado, tibio por el contacto del cuerpo del niño. Lo abrió con cuidado, como si de pronto comprendiera que no se trataba de una hoja cualquiera. El dibujo era torpe y hermoso, hecho con crayones de colores vivos. Había una casa grande, exageradamente grande, con ventanas rectangulares y un techo que parecía demasiado alto. En el centro de pie estaba un hombre alto, solo, con los brazos caídos a los costados. A su alrededor, en cambio, no había paredes. Había personas. Una mujer, 3 niños, formas desparejas llenas de color, rodeándolo como si fueran parte de la estructura misma de la casa. No estaban bien proporcionados, ni faltaba la mano de un niño sobre la cabeza de otro, ni un sol enorme en una esquina del papel, ni nubes azules que parecían hechas con premura. Todo era imperfecto pero vivo. Y arriba, escrito con letras inclinadas y desiguales, había una frase. Sebastián la leyó una vez, luego otra, y después una tercera, más despacio, porque su mente se negó al principio a aceptar lo que veía. «Para que no esté solo nunca más». No levantó la vista de inmediato. Se quedó ahí, con el papel entre las manos, sintiendo que algo muy profundo y muy viejo empezaba a moverse dentro de él, algo que no había querido nombrar en años. No era exactamente tristeza, era peor. Era reconocimiento. Lucas, que ya estaba del todo despierto y observaba la escena con curiosidad abierta, sonrió como si el asunto dependiera de su aprobación. «¿Le gustó?», preguntó con la naturalidad brutal de los niños. «Yo quería poner globos, pero mamá dijo que era muy tarde para inflarlos». La pregunta cayó en la cocina con una sencillez insoportable. Sebastián alzó la vista por primera vez y se encontró con los ojos de Lucas, redondos, honestos, sin ninguna idea de protocolo o de distancia. El niño no estaba midiendo el efecto de sus palabras, solo quería saber si lo que habían hecho le había gustado. A Sebastián le tomó un segundo responder, quizá más. «Sí», dijo al fin, y su propia voz le pareció extraña, más baja, más quebrada de lo que esperaba. «Me gusta mucho». Lucas abrió una sonrisa completa, satisfecho como si hubiera cerrado una negociación importante. «¿Viste?», le dijo a Mateo triunfal. «Te dije que sí». Mateo negó apenas con la cabeza, pero tenía un brillo distinto en la mirada. No dormía ya. Se había despertado del todo y observaba a Sebastián con una seriedad casi adulta. «Nos costó un poco», admitió. «Tomás no quería dormirse hasta que usted llegara». Tomás, que seguía sentado con la corona torcida y los ojos medio pesados, levantó la cabeza. «No quería que soplara las velas sin usted», dijo con una voz pequeña, todavía rasposa de sueño.
Sebastián miró la torta. Era sencilla, casera, cubierta con una capa de crema blanca algo irregular, decorada con frutas cortadas de manera desigual pero cuidadosamente ordenadas. Había 4 velas pequeñas ya colocadas en el centro. Nada en esa torta parecía diseñado para impresionar a nadie, y justamente por eso dolía más. Camila dejó la espátula sobre la mesa y se acercó un poco, sin invadirlo. No quería que supiera nada, dijo, pero los niños insistieron. Dijeron que una torta sola no alcanzaba. Una torta sola, repitió él, casi sin darse cuenta. Lucas levantó un hombro. No es una fiesta si nadie canta, afirmó, como si acabara de explicar una ley universal. Camila bajó la vista, se le escapó una risa breve y cansada, y por primera vez Sebastián la vio sin la máscara impecable de empleada disciplinada. La vio como lo que era en ese instante, una mujer que había sacrificado su noche, su sueño y probablemente su poca energía restante para que él, un hombre que casi nunca notaba las cosas pequeñas, no llegara a su cumpleaños con el mismo vacío con que había salido de su oficina. Lucas quería buscar globos, añadió ella. Mateo le explicó que ya no quedaban abiertos a esta hora. Entonces se ofreció a hacer el cartel. Tomás eligió el dibujo. Sebastián bajó la mirada al papel otra vez. La frase seguía ahí, como una herida limpia, para que no esté solo nunca más. Aquello lo golpeó de una manera que no supo ordenar, porque no era solo el gesto de la sorpresa, ni la torta ni los niños esperándolo despiertos. Era la precisión con que un niño había identificado algo que él mismo se empeñaba en esconder, solo. Esa palabra, dicha con crayón y sin malicia, tenía más verdad que todas las conversaciones de negocios que había sostenido en toda su vida. A su espalda la ciudad seguía viva. Seguramente, en algún apartamento cercano, alguien también estaba celebrando algo. Seguramente, en otra casa, otra familia soplaba velas, pero ahí, en esa comosa, lo que estaba ocurriendo tenía una densidad distinta. Era una intimidad que no pedía permiso. Sebastián dejó el dibujo sobre la mesa con una delicadeza casi reverente. ¿Lo hicieron por mí?, preguntó, aunque sonó tonto incluso para él. Lucas lo miró como si la respuesta fuera obvia. Sí, pues. Mateo soltó una risa corta por la nariz, algo muy leve, pero suficiente para romper un poco la tensión. Mamá dijo que usted parecía no estar acostumbrado a esto, comentó con una prudencia que no correspondía a sus años. Que tal vez, no sé, que tal vez hacía falta. Sebastián se quedó quieto. No sabía si molestarse por la observación o agradecerla. Al final no hizo ninguna de las dos cosas. Camila vio la expresión en su rostro y enseguida habló, como si quisiera evitar que el momento se volviera incómodo. No era una crítica, dijo rápido, solo que los chicos se entusiasmaron mucho. Y cuando empezaron a hablar de su cumpleaños, pensé que no era mala idea hacer algo. Sebastián la miró. Tenía harina en el borde de la muñeca y una gotita de crema ya seca en la mejilla. Sus ojos, en cambio, estaban cansados de verdad. Un cansancio profundo, antiguo, de esos que no se notan en una sola noche sino en los años acumulados. Y aún así había hecho todo eso. ¿Por qué? No lo preguntó en voz alta, pero la pregunta le ardió detrás de la garganta. Camila volvió hacia la torta y tomó el encendedor. Las manos le temblaron un poco, casi imperceptible. Se detuvo un segundo, respiró hondo y encendió las velas una por una. La luz amarilla osciló sobre sus rostros. Dibujó sombras suaves en la mesa y le dio a la cocina algo de refugio momentáneo, como si la habitación hubiera olvidado durante unos segundos que el mundo existía allá afuera. Lucas aplaudió con una energía que rompió el silencio. Ahora sí, anunció, casi susurrando por la emoción contenida. Ahora se canta. Bajito, aclaró Camila, mirando de reojo hacia el corredor. No queremos despertar a todo el edificio, ni a los vecinos, agregó Mateo. Tomás bostezó, pero se irguió con esfuerzo, como si comprendiera que ese minuto importaba. Camila se aclaró la garganta, un poco avergonzada. No somos muy buenos cantando, admitió. Yo sí soy bueno, protestó Lucas de inmediato. Tú eres ruidoso,
corrigió Mateo. Eso también. La pequeña discusión arrancó una sombra de sonrisa en Sebastián, tan pequeña que él mismo la sintió casi como una traición. Hacía mucho que no sonreía sin pensarlo. Hacía tanto que el gesto le resultaba ajeno, pero allí estaba mínimo y real, escapándosele apenas en la comisura. Camila lo notó. No dijo nada, pero bajó la vista por un instante, como si ese detalle le bastara para entender que la noche ya había cambiado. «Pida un deseo antes de soplar», dijo Tomás, con solemnidad repentina. Sebastián lo miró. «¿Todavía se hacen deseos?», preguntó, en un tono que no sonó burlón, sino honestamente perdido. Lucas abrió mucho los ojos. «Claro. Si no, ¿para qué sirven las velas?». Mateo negó con una paciencia que parecía heredada de su madre. «No sirven para eso, Lucas. Bueno, pero igual sirven». Camila les puso una mano suave sobre los hombros a los dos mayores, como pidiendo calma sin necesidad de elevar la voz. «Déjenlo pensar», dijo. Sebastián observó las velas ardiendo. Pensó en lo absurdo que era que una habitación tan pequeña, tan humilde en comparación con el resto de la mansión, pudiera contener más verdad que todas sus salas de juntas. Pensó en su madre, en la cocina antigua de su infancia, en el olor a vainilla, en las manos blancas de harina. Pensó en los años en que había confundido la independencia con el aislamiento. Pensó, sin quererlo, que nadie le había preguntado jamás qué deseaba de verdad. Cerró los ojos apenas un segundo. No hizo un deseo grandilocuente. No supo siquiera si había formulado uno, solo sopló. Las velas se apagaron de golpe y un hilo de humo subió hacia el techo. Lucas aplaudió otra vez, esta vez más fuerte. «Se apagó todo de una». «Muy poético», murmuró Mateo. «Yo diría muy eficiente», contestó Lucas. Camila soltó una risa más franca esta vez, breve pero clara. Sebastián la escuchó y sin proponérselo la miró de nuevo. Le sorprendió la naturalidad con que los niños podían atravesar su silencio, la manera en que convertían algo tan simple como una torta en una escena de familia. Una familia ajena, sí, pero presente. Una familia que, por unas horas, lo había incluido sin pedir nada a cambio. Eso era lo que más lo desarmaba. No el cariño, no la sorpresa, sino la ausencia de exigencia. Camila cortó el primer pedazo y lo dejó en un plato pequeño. «Pruebe», dijo, ofreciéndoselo. Él lo tomó con una especie de cautela ridícula, como si aceptarlo fuera comprometerse con algo más grande de lo que en realidad era. El tenedor rozó la crema. La torta estaba tibia todavía. Al probarla sintió un sabor simple e honesto, ligeramente imperfecto. Demasiado casera para un evento formal, demasiado buena para ser una cortesía vacía. Había algo en ese sabor que le golpeó la memoria con la fuerza de una imagen. No era exactamente la torta. Era la sensación de que alguien había pensado en él durante horas, de que lo habían esperado, de que por una vez la noche no había terminado en el mismo silencio. «Está muy buena», dijo, y esta vez sí fue sincero. Tomás lo miró como si esa confirmación resolviera algo importante en el universo. «Mamá la hizo», informó con orgullo, como si eso explicara todo. «Con ayuda de nosotros», corrigió Lucas. «Yo revolví la crema. Tú casi te la comes», objetó Mateo. «Eso también cuenta como ayuda». Camila negó con la cabeza, pero estaba sonriendo otra vez. Sebastián observó el modo en que se movía entre sus hijos, repartiendo porciones, limpiando un borde de la mesa, respondiendo a una pregunta al mismo tiempo que frenaba otra travesura. No había en ella ningún gesto de teatralidad. Todo era práctico, íntimo, hecho con la economía de quien está acostumbrada a hacer mucho con poco. Y entonces, de una manera casi imperceptible, él empezó a notar más. La ligera tensión en sus hombros, como si nunca pudiera relajarse del todo. La forma en que Mateo siempre vigilaba a sus hermanos sin que nadie se lo pidiera. La rapidez con que Lucas convertía cualquier cosa en juego. El silencio de Tomás, que no era pasividad sino una forma muy particular de atención. La mirada de Camila, que iba una y otra vez de un hijo al otro y luego a él, como si quisiera asegurarse de que todo siguiera bien, de que nada se saliera de su sitio.
No eran ricos. No tenían un comedor de mármol, ni una casa pensada para revista, ni una vida sin problemas, pero se tenían entre ellos con una lealtad que a Sebastián le resultó casi insoportable de mirar de frente, porque él había pasado años rodeado de gente que dependía de su firma, de su dinero, de sus decisiones, pero no de su presencia. Y aquella cocina, en cambio, estaba llena de algo que el dinero no sabía comprar: permanencia. Mientras comían, Lucas contó que había querido hacer confeti con papel picado, pero que Mateo se lo había prohibido porque después era un desastre limpiar. Y yo tenía razón, dijo Mateo. ¿No es verdad?, replicó Lucas, ya más despierto. Solo estás arruinando la creatividad. Estoy evitando que la cocina parezca un campo de guerra. A mí me gustaría ver eso, Tomás. En cambio, seguía comiendo con concentración absoluta, como si cada bocado fuera una tarea importante. En un momento levantó la vista y preguntó: ¿le gustó de verdad? La pregunta quedó flotando un instante. Sebastián lo miró. El niño no parecía dudar de lo que había hecho. Daba la impresión de que solo necesitaba confirmar que el gesto había llegado al lugar correcto. Sí, respondió él, esta vez sin ninguna pausa. Me gustó de verdad. Tomás asintió con seriedad, satisfecho. Entonces valió la pena. Algo en esa frase, tan pequeña, lo descolocó más de lo que habría querido admitir. Valió la pena. Lo decía un niño que había esperado despierto más tiempo del que probablemente debía, que había hecho un dibujo con crayones para un hombre al que apenas conocía, que había encontrado una manera de resumir en 5 palabras una emoción que Sebastián ni siquiera había logrado nombrar para sí mismo. Camila lo notó callado. Mientras recogía los platos lo observó de reojo. ¿Está bien?, preguntó, en voz baja, como para no interrumpir demasiado. Él tardó en responder. Sí, debería haber dicho. No lo sé, fue lo que salió. Camila no se alarmó, solo inclinó un poco la cabeza, entendiendo que quizás esa era la única respuesta posible. Bueno, dijo con suavidad, eso también está bien. No lo dijo para consolarlo. Lo dijo como quien acepta una verdad. La noche siguió avanzando sin prisa. Los niños terminaron de comer. Camila les indicó que fueran preparando las cosas para dormir y Mateo, ya más despierto, ayudó sin quejarse. Lucas arrastró los pies protestando apenas porque todavía quería un segundo pedazo. Tomás se quedó un rato más sentado, con la cabeza pesada sobre la mano, mirando el cartel en la pared como si estuviera orgulloso de que siguiera allí. Sebastián, en cambio, se quedó en la cocina, no porque no tuviera otra cosa que hacer, no porque no pudiera irse. Se quedó porque no encontró una excusa convincente para levantarse, y porque, por primera vez en mucho tiempo, el lugar donde estaba no le resultaba del todo ajeno. Camila llevaba los platos al fregadero. El sonido del agua llenó el espacio entre ambos. Él la observó en silencio un instante, el tipo de silencio que ya no era del todo incómodo, pero tampoco cómodo. Era un silencio lleno de cosas no dichas. No debieron molestarse tanto, dijo al fin, y era una frase torpe, insuficiente para todo lo que sentía. Camila se giró despacio. Sí debíamos, respondió. A veces uno tiene que hacer un poco de ruido para que ciertas cosas pasen. Sebastián la miró con atención. ¿Cómo? ¿Cuáles? Ella bajó la vista al plato que tenía en las manos. Como recordarle a alguien que no está tan solo como cree. La frase quedó suspendida entre los dos. Sebastián sintió que el pecho se le tensaba otra vez, pero esta vez no por sorpresa sino por algo más peligroso, porque sabía que ella lo había visto. No como empresario, no como patrón, no como el hombre que ordenaba la casa. Lo había visto en esa grieta exacta que él se pasaba la vida escondiendo. Tomás pensó mucho en ese dibujo, añadió Camila, casi en un susurro. Dijo que si usted lo veía quizá entendía mejor. Sebastián volvió a mirar el papel, todavía sobre la mesa. La frase seguía ahí, quieta, obstinada, como si ya hubiera decidido quedarse para siempre en su memoria, para que no esté solo nunca más. No sabía cuándo había sido la última vez que alguien había querido protegerlo con tanta pureza.
No sabía cuándo se había acostumbrado a que su mundo solo tuviera puertas cerradas, respuestas automáticas, cenas solitarias y mensajes que nunca llegaban. Camila secó sus manos en un paño y por un instante pareció dudar. Después habló con una calma que le salió del cansancio y del cariño. Él no quiso poner para que sea feliz, dijo. Dijo que eso sonaba muy grande. Quiso escribir algo más simple, más real, algo que pudiera decir de verdad. Sebastián sintió que esa explicación le abría todavía más la herida. Porque ahí estaba el centro de todo, no un deseo abstracto de felicidad, sino la certeza infantil de que estar acompañado podía ser una forma de salvación. No dijo nada. El silencio volvió a instalarse, pero ya no era el mismo de antes. Había cambiado de textura. Camila terminó de ordenar los platos y antes de retirarse, lo miró con una mezcla extraña de respeto y ternura. «Descanse un poco, señor Villanueva», dijo. «Mañana será un día largo». Él asintió apenas. «Sí», murmuró. «Mañana». Ella se llevó a los niños. Desde el corredor se oyeron todavía sus voces apagadas, el arrastre de una silla. Un bostezo de Lucas, la advertencia suave de Camila pidiéndoles que bajaran el tono. Luego la casa volvió poco a poco a vaciarse, pero ya no era la misma clase de vacío. Sebastián se quedó solo en la cocina mirando la mesa desordenada, el plato vacío, los restos de crema, el cartel torcido, la torta a medio terminar y el dibujo extendido junto a la servilleta. Se sentó por fin, muy despacio, como si el cuerpo necesitara permiso para hacerlo. Apoyó ambas manos sobre la mesa y dejó caer la vista. Durante mucho tiempo había creído que la soledad era una consecuencia natural de la vida que había elegido, un precio, una especie de peaje inevitable para llegar a donde estaba. Esa noche, sin embargo, algo se había fisurado en esa idea, porque no era solo que lo habían esperado, era que lo habían esperado de verdad. Y eso cambiaba todo. Al principio, Sebastián no supo qué hacer con la emoción que le ardía detrás de los ojos. No era una de esas emociones fáciles de etiquetar. No era alegría, aunque había algo de eso. No era tristeza, aunque también dolía. Era una mezcla rara de vergüenza, alivio y una vulnerabilidad tan abrupta que lo obligó a quedarse quieto para no perder el control. Se pasó una mano por el rostro, se inclinó un poco hacia adelante y respiró hondo. En algún rincón de la mansión, un reloj marcó la hora con un sonido leve. Ya era tarde, pero por primera vez en mucho tiempo, la noche no parecía completamente vacía. Sebastián alzó la vista hacia la puerta por la que Camila y los niños habían salido. Escuchó muy a lo lejos una risa infantil apagada por el corredor. Luego nada. Y en ese silencio, entre la torta a medio comer y el dibujo todavía sobre la mesa, entendió algo que no quería admitir demasiado rápido. Aquella casa ya no iba a sonar igual al día siguiente. Y aunque todavía no podía decir por qué, sintió con una claridad extraña que la mañana siguiente sería distinta. Camila no era solo una empleada, era una mujer que cargaba sola una historia que Sebastián todavía no alcanzaba a ver. Esa idea se le quedó pegada a Sebastián durante horas, como una espina pequeña pero imposible de ignorar. No era una conclusión dramática ni una revelación completa, era apenas una sospecha. Una sensación incómoda que le nacía cada vez que veía a Camila moverse por la casa con esa calma tan pareja, tan medida, como si nada pudiera desordenarla por fuera, aunque por dentro llevara otra cosa muy distinta. Al día siguiente de la sorpresa, Sebastián la observó con más atención que de costumbre. No fue algo intencional al principio, simplemente empezó a notar detalles que antes estaban ahí, visibles, y que él había pasado por alto porque siempre había mirado la casa como un espacio funcional. Habitaciones, horarios, personal, rutinas, nada más. Pero ahora, después de la torta, del dibujo, de esa frase que lo había dejado sin aire, cada gesto de Camila parecía tener un peso distinto. La vio entrar a la cocina antes de que amaneciera del todo, con el cabello recogido y el abrigo todavía puesto sobre el uniforme. La vio dejar su bolso sobre una silla,
revisar la olla del desayuno, encender la cafetera y al mismo tiempo contestar una pregunta de Lucas que venía desde el pasillo. Todo eso sin levantar la voz, sin apurarse, sin mostrarse agotada. Pero Sebastián, que ya había aprendido a mirar más allá de la superficie en los negocios, empezó a distinguir algo que antes no había querido ver. Camila no era simplemente ordenada. Era una mujer cansada que había hecho de la disciplina una forma de sobrevivir. Los niños iban apareciendo de a poco en la cocina, cada uno con su propia energía, como si la mañana se armara en capas. Mateo era el primero en ayudar, siempre. Antes de que Sebastián pudiera sentarse, el mayor ya estaba revisando las mochilas de sus hermanos, buscando cuadernos, acomodando un zapato mal puesto o recordándole a Lucas que se lavara la cara. No lo hacía con el tono de un adulto mandón, sino con una responsabilidad silenciosa, casi natural, como si hubiera entendido desde muy chico que en esa casa alguien tenía que sostener partes de la rutina para que todo siguiera funcionando. Lucas, en cambio, era pura electricidad. Hablaba mientras comía, preguntaba mientras se vestía, discutía con cariño y convertía cualquier mínimo incidente en una escena. Si se le caía una cuchara, parecía una tragedia. Si encontraba una fruta extra en su plato, celebraba como si le hubieran dado un premio. Sebastián no podía evitar mirarlo con cierta fascinación, porque Lucas parecía vivir sin esa costra de prudencia que los adultos construyen con los años. Tomás era el más pequeño y el más silencioso, pero no el más ausente. Al contrario, tenía una manera de quedarse quieto y mirar que hacía pensar que estaba entendiendo más de lo que decía. Sebastián lo había visto apoyar los codos sobre la mesa, seguir con los ojos el movimiento de su madre, esperar a que sus hermanos terminaran de pelear por una servilleta o por el último trozo de pan, y recién entonces pedir, con una voz baja y serena, lo que necesitaba. Esa mañana, Sebastián llegó a la cocina cuando ya estaban todos sentados. Camila estaba sirviendo leche, Mateo revisando una hoja doblada, Lucas discutiendo por algo tan absurdo como quién había movido la manteca del lugar, y Tomás mirando el vapor del plato con una concentración casi solemne. Cuando lo vieron entrar, se hizo ese pequeño silencio que había empezado a repetirse desde la noche de la torta. No era incomodidad. Era otra cosa, una especie de cuidado involuntario, como si todos supieran que la presencia de Sebastián aún seguía siendo nueva en esa escena. Lucas fue el primero en hablar, como siempre. «Buenos días, don Sebastián». «Buenos días», respondió él. El niño levantó la vista y sonrió. «Hoy sí llegué antes que usted al desayuno». Mateo soltó un resoplido breve, apenas una risa contenida. «Eso no es una competencia». «Claro que sí», dijo Lucas, ofendido por pura costumbre. «Si uno no compite, la vida se pone aburrida». Camila negó con la cabeza sin dejar de servir. «La vida ya es bastante complicada como para que tú le agregues competencias al desayuno». Sebastián escuchó ese intercambio sin intervenir. Le sorprendía la facilidad con que se hablaban. No porque no hubiera discusiones, sino porque había algo sano en esas discusiones. Nadie buscaba imponerse de verdad. Nadie parecía tener miedo de decir lo que pensaba. Era una casa con poco espacio, con problemas, con horarios ajustados, pero llena de una familiaridad que él no recordaba haber tenido nunca, y eso por alguna razón dolía, porque en su mansión todo funcionaba. Había orden, silencio, eficiencia. Pero no había esa clase de ruido vivo. No había una voz corrigiendo a otra desde la cocina, ni un niño intentando robar un pedazo de pan, ni una madre que fuera el centro invisible alrededor del cual giraban todos los demás. Sebastián tomó café de pie, como casi siempre, pero esta vez no dejó de observar. Camila servía un plato, luego revisaba la mochila de Tomás, luego contestaba una pregunta de Mateo sobre la hora de salida, luego llamaba la atención de Lucas porque había dejado la servilleta hecha una bola. Todo en ella era movimiento útil, nada sobraba, nada parecía improvisado,
y aún así había algo triste en esa eficiencia, no porque estuviera mal, sino porque parecía nacida del cansancio. Sebastián notó las pequeñas marcas de la noche anterior todavía en la cocina, una cuchara mal lavada, un resto de crema seca en un plato, el cartel apoyado contra una pared como si nadie se hubiera atrevido a tirarlo. Lo habían guardado con cuidado. Eso también lo tocó, porque en esa casa, donde nada solía permanecer más de lo necesario, su cumpleaños había dejado huellas. Huellas reales. Cuando los chicos se fueron al colegio, el silencio cayó otra vez, pero no fue el mismo silencio de antes. Sebastián lo sintió distinto, como si ahora estuviera lleno de ecos. Camila empezó a recoger la mesa. Él se quedó cerca de la puerta, sin saber muy bien qué hacía allí. ¿Necesita algo, señor?, preguntó ella sin mirarlo de inmediato. La pregunta estaba dicha con la educación exacta que siempre usaba. Respetuosa, formal, sin abrir ninguna puerta de más. Sebastián tardó un segundo. No, solo. Miró la cocina, mesa vacía, el cartel aún apoyado contra la pared. Quería ver si todo estaba bien. Camila levantó la vista apenas. Sí, claro, y siguió con lo suyo. Él se quedó un momento más, incómodo por una razón difícil de nombrar. Nunca había querido entender a las personas que trabajaban para él. Le bastaba con que hicieran bien su trabajo. Eso, durante años, había sido suficiente. Pero ahora no. Ahora había algo que no le dejaba tranquilo. Y era precisamente esa tranquilidad la que Camila parecía sostener sola, sin pedir aplausos, sin reclamar nada. Esa tarde, Sebastián encontró a Mateo en el estudio, sentado en una esquina con una pila de cuadernos abiertos. El chico estaba concentrado en unas cuentas escritas a mano. No se sobresaltó cuando lo vio entrar. «Perdón», dijo Sebastián, aunque en realidad no sabía bien por qué se disculpaba. «¿Qué haces?». Mateo levantó la vista, ordenando los gastos del mes. «Mi mamá a veces llega muy cansada y así le ahorro tiempo». Sebastián miró los papeles sobre el escritorio pequeño que había al lado. Había sumas, restas, anotaciones al margen. Todo hecho con una prolijidad admirable para alguien tan joven. «¿Tú haces esto seguido?». Mateo asintió con naturalidad. «Sí, desde hace tiempo». «¿Y ella te deja?». El chico hizo una mueca mínima. «No es que me deje o no. Lo hago porque ayuda». Esa respuesta le quedó rebotando a Sebastián mientras seguía mirando los cuadernos. «Ayuda», así lo decía Mateo, como si cuidar la carga de su madre fuera algo evidente. Como si en esa familia los chicos entendieran antes que muchos adultos que amar también era eso. Hacerse cargo de lo que el otro no puede llevar solo todo el tiempo. Sebastián notó entonces una foto pequeñísima metida entre dos hojas. No la tocó, solo la vio de reojo. Era una imagen antigua, algo desvaída por el tiempo. No alcanzó a distinguir los rostros, pero la guardaron con la misma delicadeza con la que se guarda algo que importa de verdad. «¿Tu mamá siempre trabaja tanto?», preguntó él, sin pensarlo demasiado. Mateo tardó un poco en responder. Levantó apenas los hombros. «Desde que papá no está». La frase cayó en el estudio con un peso inmediato. Sebastián no dijo nada. Mateo siguió mirando sus hojas. «Ella hace lo que puede». «Bueno, en realidad hace mucho más que eso». Sebastián sintió una punzada rara, no por la información en sí, sino por la forma en que el niño la decía, sin queja, sin dramatismo, como si la ausencia del padre fuera una parte de la vida ya incorporada, una pieza rota que no podían reemplazar pero sí sostener. «¿Tu papá murió?», preguntó Sebastián al fin con cuidado. Mateo levantó los ojos. No había tristeza escandalosa en su cara, solo una serenidad extraña, demasiado madura para su edad. «Sí, hace años. Trabajaba en construcción. Tuvo un accidente». Sebastián sintió que el aire se volvía más pesado. «Lo siento». Mateo lo miró un segundo, apenas. «Mi mamá también dice eso a veces, que lo siente, pero yo creo que no se trata de sentirlo. Se trata de seguir». Esa respuesta le dio a Sebastián una vergüenza difícil de explicar. Porque un chico de esa edad estaba hablando del dolor con una lucidez que él, con toda su experiencia y sus años de control,
No había logrado nunca construir para sí mismo. No supo qué decir. Mateo, en cambio, retomó sus cuentas como si nada. Sebastián salió del estudio con esa frase clavada en la cabeza. Se trata de seguir. En los días siguientes comenzó a notar más cosas. Notó que Camila llegaba muy temprano y se iba muy tarde. Notó que apenas comía durante el día, probando algo aquí y allá mientras atendía a los chicos. Notó que nunca pedía que alguien la ayudara, aunque a veces fuera evidente que lo necesitaba. Si se le caía un vaso, lo recogía sola. Si uno de los niños se enfermaba, ella resolvía. Si la mochila de Lucas se rompía, ella la cosía. Si algo faltaba en la despensa, ella lo anotaba sin decir una palabra. Era una mujer que parecía estar siempre a punto de descansar, pero nunca descansaba del todo. Y Sebastián, que había pasado media vida creyendo que la fuerza era asunto de quienes mandaban, empezó a sentir que esa definición era ridícula. La verdadera fuerza, pensó, quizás era otra cosa. Quizás era seguir levantándose cuando nadie te ve. Quizás era estudiar de noche después de limpiar una casa entera. Quizás era hacer dormir a 3 hijos con paciencia, aunque por dentro una parte de ti quisiera derrumbarse. Quizás era sonreírle a un empleador con la espalda cansada y no mostrarle nunca el tamaño real del propio dolor. Lo entendió mejor una noche en que bajó a la cocina por agua y la encontró a ella sentada sola en la mesa, con una taza de té entre las manos y la mirada perdida en algún punto de la pared. No estaba haciendo nada, solo estaba ahí. Y de alguna manera eso la volvía más visible que nunca. Camila no lo oyó llegar. Sebastián se quedó quieto en la puerta. Le sorprendió verla así, sin movimiento, sin tarea, sin hijos reclamándole algo. Parecía más joven y más vieja al mismo tiempo, más vulnerable, más humana. En el silencio de esa cocina, con la luz tenue sobre la mesa, Camila ya no tenía el escudo perfecto del trabajo encima. Se veía agotada, de verdad agotada. Ella sintió su presencia y se incorporó de inmediato, casi con culpa. «Señor, disculpe, no lo vi», él negó con la cabeza. «No importa. Siga sentada». Camila dudó. Sebastián no insistió con dureza. Solo acercó una silla y se sentó frente a ella. El gesto fue tan simple que ambos parecieron notarlo al mismo tiempo. No era normal. No era lo que hacía un patrón. No era lo que hacía un hombre como él. Camila sostuvo la taza con ambas manos. «¿Pasa algo?», preguntó. Sebastián quiso decir que no, que solo pasaba por ahí, pero sería una mentira innecesaria. «Mateo me contó lo de tu esposo», dijo al fin. Camila no apartó la mirada. Tampoco se endureció. Solo respiró un poco más lento. Ah, había algo en esa respuesta que decía más de lo que parecía. No sorpresa, no incomodidad, apenas aceptación. Como si hubiera esperado en algún punto que esa conversación llegara. «Lo siento», repitió Sebastián, esta vez con un tono más bajo. Ella asintió mirando la taza. «Gracias». Hubo un silencio corto. Después Sebastián preguntó, «¿Hace cuánto?». Camila tardó en contestar. No porque no supiera, sino porque medir ese tiempo parecía tener un costo. «Varios años ya». Se quedó callada un momento más antes de agregar. «Tomás era muy pequeño. Lucas casi no lo recuerda. Mateo sí, claro. Mateo se acuerda de todo». Sebastián notó cómo apretó la taza un poco más fuerte al hablar. No había lágrimas, no había quiebre visible, solo una tensión muy pequeña en la mandíbula, un cansancio antiguo que aparecía y desaparecía según el tema. «Debió ser duro», dijo él. Camila soltó una risa mínima, sin humor. «Sigue siéndolo». Esa honestidad lo desarmó, porque no lo decía como una queja, lo decía como un hecho. Después de unos segundos ella volvió a hablar, más suave. «Lo más difícil no fue quedarme sola. Lo más difícil fue aprender a ser madre y padre al mismo tiempo sin que ellos sintieran que les faltaba algo todos los días». Sebastián la escuchó en silencio. Por un instante, la cocina dejó de parecer una cocina. Se convirtió en otra cosa, en un lugar donde una vida entera se dejaba ver apenas por una rendija. Camila siguió. «Hay cosas que uno puede esconder cuando está solo. El cansancio, por ejemplo, la preocupación, el miedo. Pero cuando tienes hijos,
todo eso igual se nota. Entonces una aprende a sonreír mientras está rota por dentro. Él bajó la mirada un instante. Sintió una vergüenza incómoda, porque ninguna de sus propias heridas le había exigido jamás ese tipo de valentía. «Tus hijos te quieren mucho», dijo, casi sin pensar. Camila lo miró con una expresión rara, mezcla de cansancio y ternura. «Ellos me sostienen a mí también». La frase quedó ahí, suspendida. Sebastián no tenía respuesta, porque estaba frente a una mujer que cargaba una ausencia, 3 niños, una casa, un trabajo, un futuro incierto y aún así seguía en pie. Y él, con toda su riqueza, con su nombre en las revistas, con sus edificios y sus cuentas, llevaba años sintiéndose vacío de una manera que de pronto le pareció miserable. No miserable por tener dinero, miserable por haber confundido el éxito con no necesitar a nadie. Días después, notó algo que no había querido mirar antes. La ficha de Camila, la que Rodrigo le había dejado en una carpeta administrativa, tenía un contacto de emergencia que no era un familiar cercano. No había madre, no había hermano, no había esposo. Solo aparecía una institución, Centro Comunitario Raíces Vivas. Sebastián revisó el nombre en internet esa noche, en su estudio, con el mismo gesto con que revisaba cualquier empresa o proyecto. Pero lo que encontró no era una entidad fría. Era un centro de apoyo para familias en situaciones difíciles. Tenía asesoría legal, acompañamiento psicológico, talleres de formación, ayuda escolar y una pequeña red de contención para madres que estaban solas. Lo miró en silencio. ¿Por qué Camila había puesto ese lugar como contacto de emergencia? ¿Por qué no tenía a nadie más? ¿Qué clase de historia llevaba encima para que un centro comunitario fuera su red más cercana? Las preguntas no se le salían de la cabeza. Al día siguiente, Sebastián llegó temprano y encontró a los niños reunidos en el comedor con hojas, lápices y un montón de materiales abiertos sobre la mesa. Camila estaba de pie en una silla acomodando algo en una repisa. Mateo ordenaba cuadernos. Lucas cortaba papel con una seriedad desmedida para su edad. Tomás observaba todo con una paciencia casi solemne. Cuando Sebastián entró, Lucas fue el primero en levantar la cara. «Estamos haciendo cosas del colegio», dijo como si se adelantara a una acusación. «No estaba preguntando eso», respondió Sebastián. Lucas lo pensó un segundo. Bueno, igual quería aclararlo. Mateo negó con una sonrisa apenas visible. Sebastián se quedó mirando la escena. No era solo que trabajaran juntos, era cómo lo hacían. Se repartían tareas sin pelear de verdad. Se corregían sin herirse. Mateo sostenía la estructura. Lucas le ponía movimiento. Tomás observaba y aprendía. Camila iba de uno a otro con una paciencia silenciosa, como si ya conociera exactamente el ritmo de cada hijo. Él vio entonces algo que no había registrado antes. La casa no estaba organizada alrededor de la autoridad de Camila. Estaba organizada alrededor de la necesidad compartida. Cada uno tenía un lugar. Cada uno sabía qué hacer cuando el otro estaba cansado. Y Sebastián, por primera vez, sintió que aquello era una clase de riqueza que él jamás había tenido. No hubo envidia ruidosa. Hubo algo peor. Hubo admiración con vergüenza. Porque él había construido un imperio donde todo dependía de su firma, pero no había construido un lugar donde alguien lo esperara porque sí. Donde alguien lo necesitara por quien era y no por lo que firmaba. Donde una frase simple, como ya llegó, pudiera tener el peso de una casa entera. Esa tarde, Sebastián observó a Mateo ayudar a Tomás con una tarea de lectura. Se sentó en silencio en una esquina del comedor y vio cómo el mayor señalaba una palabra, cómo Tomás repetía despacio, cómo Lucas pasaba corriendo por detrás de la mesa y levantaba un papel sin permiso, y cómo Camila, sin levantar la voz, ponía orden sin romper nada. El cuadro lo golpeó más de lo que esperaba, no porque fuera perfecto, sino porque era real. Había amor ahí, y había cansancio, y había pérdidas que no se podían rehacer,
pero también había una disciplina afectiva que mantenía todo unido. Sebastián había pasado años creyendo que la estabilidad era cuestión de contratos. Mirando esa familia, entendió que no, que a veces la estabilidad era simplemente la costumbre de sostenerse unos a otros sin decirlo demasiado. A la noche, mientras revisaba unos documentos en el estudio, escuchó una voz baja en el pasillo. Se levantó y vio a Camila salir del cuarto de servicio con una caja pequeña en las manos. No se dio cuenta de que él la observaba desde la puerta entreabierta. La vio entrar a su habitación y cerrar despacio. Sebastián no quería espiar, pero tampoco pudo apartar la vista del corredor. Había algo en ese movimiento, en el cuidado con que había cargado la caja, que le llamó la atención de inmediato. No era una caja nueva, era de cartón reforzado, algo gastada en los bordes, como si hubiera sido abierta y cerrada muchas veces a lo largo de los años. Camila la dejó sobre la cama y se inclinó un momento para sacar algo de abajo del colchón. Él alcanzó a ver apenas un instante suficiente para quedarse helado. La caja estaba allí, debajo de la cama. No supo qué contenía. No alcanzó a distinguir más que el borde de unas carpetas o quizá unas fotos, algo guardado con una seriedad casi sagrada. Pero el modo en que Camila la tocó, el cuidado con que la movía, le dijo todo lo que necesitaba saber sin necesidad de abrirla. Había dentro algo importante, algo viejo, algo que dolía. Sebastián se quedó quieto en el corredor largo tiempo después de que ella cerrara la puerta, porque de pronto comprendió que la calma de Camila no era paz, era contención. Y debajo de esa calma había una historia mucho más grande de lo que cualquiera habría imaginado. Una historia que apenas estaba empezando a dejarse ver. La viudez de Camila, su esfuerzo nocturno y el silencio en que criaba a sus hijos hicieron que Sebastián se viera a sí mismo por primera vez sin excusas. Esa idea le golpeó más fuerte de lo que esperaba. No llegó como una conclusión elegante ni como una revelación limpia. Llegó como llegan las cosas que de verdad desordenan la cabeza, de golpe, en silencio, y con una incomodidad que ya no se va. Sebastián pasó el resto de la mañana con esa frase clavada en algún lugar de su pecho, observando a Camila con una atención que antes no habría admitido ni ante sí mismo. La vio entrar a la cocina antes de que amaneciera del todo. La vio moverse sin hacer ruido, como si la casa no debiera enterarse de que ella también estaba cansada. Preparó café, dejó listas las loncheras de los niños, revisó una olla, respondió algo que Lucas le gritó desde el pasillo y, aún así, no perdió el ritmo. Todo en ella parecía acomodarse alrededor de los demás. Sebastián empezaba a notar que Camila no era solo eficiente. Era una mujer que se había acostumbrado a funcionar incluso cuando por dentro ya no le quedaba nada de sobra. Y eso, por alguna razón, lo dejó inquieto. No fue hasta media mañana, cuando la casa quedó vacía por un rato, y él cruzó el pasillo hacia la pequeña oficina de servicio, que encontró otra pista de esa vida que apenas empezaba a comprender. Sobre la mesa había hojas dobladas, un cuaderno gastado y un lápiz mordido por la punta. Nada llamativo, nada que cualquiera hubiera pensado revisar, pero Sebastián, que había aprendido durante años a leer lo que otros daban por hecho, vio enseguida que esas páginas no eran cuentas de la casa ni listas de compras. Eran apuntes. Se acercó con cuidado. Había conceptos escritos a mano, flechas, fórmulas simples, resúmenes prolijos de clases nocturnas, administración, costos, organización, procesos básicos de empresa. Sebastián se quedó quieto mirando esas hojas como si alguien acabara de abrir una puerta que él no sabía que existía. Camila estaba estudiando. Le costó creerlo al principio, no porque le pareciera imposible, sino porque no lograba encajar esa imagen con la mujer que veía todos los días doblando ropa, sirviendo platos y cargando mochilas. La misma mano que limpiaba la mesa escribía de noche. La misma mujer que corregía a Lucas por dejar los zapatos tirados seguía estudiando cuando todos dormían. No tardó mucho en encontrar a Mateo.
El chico estaba en el comedor, sentado solo, separando cuadernos de la escuela con una concentración seria, muy propia de él. Sebastián se apoyó en el marco de la puerta y lo observó un segundo antes de hablar. Mateo. El muchacho levantó la vista de inmediato. Sí, señor. Tu madre estudia de noche. Mateo no pareció sorprendido. Solo asintió como si eso fuera lo más normal del mundo. ¿Sí? ¿Desde hace cuánto? Desde hace tiempo, respondió él, y bajó otra vez la vista a sus cuadernos. Apenas puede, estudia. Sebastián se quedó mirando un momento más. Había algo muy duro en esa simpleza, no en la respuesta, sino en la naturalidad con la que Mateo hablaba del sacrificio de su madre, como si el esfuerzo fuera una pieza más de la rutina diaria. Como si la cansada fuera siempre ella y aún así nunca se quejara. ¿Y nunca deja de hacerlo?, preguntó Sebastián. Mateo negó despacio. Dice que no puede darse el lujo de quedarse quieta. Que si quiere que nosotros tengamos algo distinto, tiene que empezar por ella. Sebastián no respondió. Sintió una molestia extraña, no contra Camila, sino contra sí mismo. Él había tenido toda clase de oportunidades. Había pagado por cosas que nunca necesitó. Había firmado contratos, comprado propiedades, abierto empresas, y sin embargo, había algo en esas hojas llenas de anotaciones que tenía más valor que media vida de sus decisiones. Porque ahí no había ostentación, había futuro, había voluntad, había cansancio convertido en disciplina. ¿Tu mamá siempre fue así?, preguntó al fin. Mateo tardó un instante en contestar. Antes era peor, dijo, con una seriedad que no le pertenecía a su edad. Después de que papá murió, a veces se quedaba sentada sin hablar. Pero no por mucho tiempo. Un día nos dijo que llorar no iba a pagar la comida ni iba a ayudar a que Tomás creciera. Así que empezó a hacer todo lo que podía. Sebastián sintió que la frase le atravesaba algo que llevaba mucho tiempo cerrado. Llorar no iba a pagar la comida. No era una frase bonita, era una frase verdadera, de las que no se olvidan porque salen de gente que no tiene tiempo para adornar el dolor. ¿Su papá murió cuando Tomás era muy pequeño?, preguntó él, aunque ya lo intuía. Mateo asintió. Sí, yo todavía me acuerdo bastante. Lucas menos. Tomás casi nada. ¿Y qué pasó? Mateo dejó el lápiz sobre la mesa y lo miró con esa misma calma seria que tenía siempre, como si hubiera aprendido a hablar del tema sin derrumbarse porque nadie más podía hacerlo por ellos. Trabajaba en construcción. Hubo un accidente en una obra. Mamá dice que fue rápido, pero yo sé que nada de eso es rápido de verdad. Sebastián no supo qué responder, no por falta de palabras, sino porque la manera en que aquel chico hablaba del duelo era más madura que la de muchos hombres que él había conocido en salas de directorio. Mateo no estaba buscando compasión, solo estaba diciendo la verdad. Tu madre te protegió mucho, murmuró Sebastián. Siempre nos protege, corrigió Mateo, sin una gota de solemnidad innecesaria. Por eso estudia, para no depender de nadie, para que nosotros no tengamos que vivir con miedo a que falte algo. Sebastián sintió una presión incómoda en la mandíbula. La figura de Camila, que hasta entonces había sido para él una empleada atenta y reservada, empezaba a tomar otra forma. Ya no era solo la mujer que limpiaba la casa y preparaba tortas improvisadas. Era una viuda que había levantado sola una vida entera mientras seguía trabajando como si no tuviera derecho a caerse. Y él, que se había definido durante años como un hombre fuerte porque todo le funcionaba, empezó a sospechar que jamás había sabido lo que era la verdadera fuerza. Esa tarde decidió buscar a Gloria Medina en el centro comunitario Raíces Vivas. No le avisó a nadie, no pidió que lo acompañaran, simplemente tomó el auto y fue hasta ese barrio que no figuraba en su agenda habitual. El edificio no era grande, pero tenía algo que desarmaba desde la entrada. Paredes con pintura cálida, dibujos pegados en los vidrios, una mesa con libros para niños y un grupo de voluntarios moviéndose con una coordinación casi familiar. No había lujo, pero sí algo que Sebastián reconoció de inmediato
y que lo incomodó por falta de costumbre propósito. Gloria lo recibió sin ceremonia. Era una mujer firme, de voz tranquila y mirada directa, como si no necesitara alzar nada para hacerse entender. Sabía que tarde o temprano iba a venir, le dijo apenas lo vio. Sebastián no sonrió. Necesito entender mejor a Camila. Gloria lo observó con paciencia. Entonces no empiece por Camila, empiece por lo que ella perdió. Lo hizo pasar a una pequeña oficina con 2 sillas y un archivo de carpetas ordenadas al milímetro. Allí, con la misma simpleza con que otros contaban el clima, Gloria empezó a hablarle del accidente, de los meses que siguieron, de la ayuda legal, del miedo de Camila por no poder sostener a sus hijos, del primer día que llegó al centro, con los ojos secos de tanto aguantar. Ella no vino pidiendo que le resolviéramos la vida, dijo Gloria, vino preguntando cómo se hacía para no hundirse delante de sus hijos. Sebastián escuchó en silencio. Su esposo murió trabajando, continuó Gloria. Camila quedó sola con 3 chicos, sin familia cerca, sin un respaldo real. Cuando llegó aquí, estaba decidida a hacer lo que fuera necesario, y lo primero que decidió fue estudiar, no por ambición vacía, por supervivencia, porque entendió que si no cambiaba algo, los años se le iban a ir repitiendo la misma pobreza, la misma dependencia y el mismo miedo. Sebastián bajó la mirada un momento. ¿Y ustedes la ayudaron? La acompañamos, corrigió Gloria, que no es lo mismo. Esa frase le quedó dando vueltas. La acompañamos. No la salvaron, no le hicieron el camino, no la convirtieron en otra persona, solo la sostuvieron cuando hacía falta, como si eso fuera lo más natural del mundo. ¿Qué estudia exactamente?, preguntó él. Administración. Quiere terminar bien. Quiere tener herramientas para conseguir un trabajo estable, mejorar su ingreso y, si puede, ayudar acá también. Se ofreció como voluntaria en algunos talleres para madres que están pasando por lo mismo. Sebastián levantó la vista. ¿Y todavía encuentra tiempo para eso? Gloria sonrió con una mezcla de ternura y cansancio. Las personas que han tenido que aprender a resistir suelen encontrar tiempo donde otros solo ven cansancio. Al salir del centro, Sebastián sintió una incomodidad rara, como si hubiera estado mucho tiempo mirando el mundo desde un lugar cómodo y recién ahora hubiera notado a cuánta gente se le caían cosas que él jamás tuvo que cargar. Fue de regreso a la mansión con esa sensación de haber llegado tarde a una conversación importante. Esa noche, mientras la casa se apagaba, vio la luz tenue del cuarto de servicio todavía encendida. No hizo ruido al acercarse. Desde el pasillo oyó el sonido de páginas pasando, un lápiz golpeando la mesa y la voz muy baja de Camila repitiendo algo en voz alta, como quien estudia para no dormirse. Se detuvo frente a la puerta entreabierta y la vio sentada en la cama, con los apuntes sobre las piernas, el cabello recogido de cualquier manera y una expresión concentrada que la volvía casi irreconocible en medio del cansancio. No se dio cuenta de que él la estaba mirando. Sebastián permaneció quieto varios segundos. La escena era simple, casi doméstica en el sentido más puro de la palabra. Pero a él le cayó encima con un peso nuevo. Esa mujer trabajaba todo el día y, cuando todos dormían, seguía construyendo algo para sí misma y para sus hijos. No estaba esperando que nadie la rescatara. No estaba pidiendo permiso. Estaba avanzando. Él se apartó sin tocar la puerta, y por primera vez en mucho tiempo sintió vergüenza. No la vergüenza teatral de quien se descubre frente a otros, sino una más íntima y más dura. La vergüenza de haber confundido comodidad con mérito. La vergüenza de haberse definido por el control mientras una mujer con mucho menos lo estaba haciendo infinitamente mejor que él. Sostener una vida sin abandonar la dignidad. Al día siguiente, Sebastián fue a buscarla a la cocina antes de que los niños bajaran. Camila estaba cortando fruta con movimientos rápidos, precisos, mientras una olla hervía al fondo. Levantó la vista cuando sintió su presencia y durante un segundo se quedó quieta, como si adivinara que esa conversación no iba a ser una más.
Señor Villanueva, dijo con su educación habitual. ¿Necesita algo? Él se apoyó en la encimera, sin invadir demasiado. Quiero hablar contigo. Camila dejó el cuchillo sobre la tabla. Claro, Sebastián tardó en empezar. No porque no supiera qué decir, sino porque le resultaba extraño hablar sin tener una agenda detrás. Fui al centro comunitario, dijo finalmente. Ella no mostró sorpresa. Ah, me explicaron tu situación. Camila bajó un poco la mirada, como si preparara el cuerpo para una conversación que no esperaba tener tan de frente. No suelo hablar de eso en el trabajo. Lo sé, respondió él, y no vine a pedirte que lo hagas solo. Necesitaba entender. Camila apoyó una mano sobre la mesa. ¿Y entendió algo? La pregunta no sonó desafiante. Sonó cansada. Como si ella también supiera que a veces entender no cambia nada, pero igual hace falta. Sebastián la miró. Había en ella una tranquilidad trabajada, no natural. Una manera de sostener el cuerpo y las palabras que solo existe después de años de esfuerzo. Entendí que has cargado con demasiadas cosas sola, dijo, y que yo no vi nada durante mucho tiempo. Camila lo sostuvo con la mirada. Yo no esperaba que lo viera, señor. Eso es lo peor, respondió él, más bajo de lo que pensaba, que no lo esperabas. Ella no contestó enseguida. Después apartó la vista apenas, como si esa verdad le hubiera rozado algo viejo. No lo hice por usted, dijo al fin. Lo hice por mis hijos, lo sé. Y por mí también, agregó, casi en un murmullo. Porque uno no puede vivir siempre como si estuviera esperando que la vida se arregle sola. Sebastián se quedó en silencio. Camila siguió cortando la fruta, pero ahora más despacio. Hay noches en las que me siento y pienso que no sé cómo llegué hasta acá, confesó. Mi esposo murió y, después de eso, todo fue cuesta arriba. Aprendí a trabajar más, a dormir menos, a sonreír cuando no me nacía. Aprendí a hacer cuentas para no atrasarme. Aprendí a decirles a mis hijos que todo iba a estar bien, aunque yo no estuviera segura de nada. La voz se le mantuvo firme, pero Sebastián vio el esfuerzo en la forma en que apretaba los dedos alrededor de la tabla. ¿Y todavía sí estudias?, preguntó. Camila soltó una risa breve, sin humor. Precisamente por eso. Él la observó un segundo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Ella levantó la vista. Porque no era algo que tuviera que saber. Y porque en esta casa la gente acostumbra a no preguntar demasiado. La respuesta no fue dura. Fue honesta, y le dolió más por eso. Sebastián se quedó quieto, sintiendo que cada frase le movía algo por dentro. Él había construido una vida donde nadie preguntaba lo suficiente, donde todo llegaba resuelto, donde el silencio era una forma de orden. Y de pronto entendía que ese silencio también había sido una manera de no mirar el dolor ajeno. Tu esposo, empezó él y se detuvo. Camila sabía perfectamente a qué se refería. Se llamaba Andrés, dijo ella sin esperar la pregunta completa. Era bueno, trabajaba demasiado también. Creía que todo iba a salir mejor si se esforzaba más. El accidente fue en una obra grande, una de esas donde todos prometen seguridad y nadie responde cuando algo sale mal. Sebastián se quedó muy quieto. ¿Y te dejaron sola con todo eso? Sí, respondió ella, sin amargura, pero con una verdad dura la voz. Hubo un momento en que me ofrecieron ayuda de parientes, de conocidos, de gente que aparecía con buenas intenciones, pero no era ayuda de verdad. La ayuda verdadera fue la del centro comunitario, la de algunos vecinos, la de mis hijos creciendo rápido porque no había otra opción. Sebastián no apartó la mirada. ¿Y el curso? Eso me lo insistieron allá. Dijeron que si quería salir de ese lugar, tenía que aprender algo que me diera margen. No que me salvara. Margen. Él repitió la palabra por dentro. Margen. Le pareció una manera mucho más honesta de hablar de futuro que todas las conferencias que había escuchado en su vida. Camila, dijo al fin, con una firmeza tranquila, no vas a perder ese curso. Ella frunció apenas el ceño. ¿Qué quiere decir? Ya llamé para cubrir el pago que te falta, lo del módulo y la certificación final también. Señor Villanueva, no puedo aceptar eso. No es un regalo, respondió él con calma.
Es una inversión en algo que ya estás haciendo con tus propios esfuerzos. Camila lo miró como si estuviera tratando de decidir si eso era un gesto generoso o una línea peligrosa. Sebastián entendía la duda, pero ya no quería hablarle desde arriba, quería hablarle de frente. Tus noches valen algo, dijo. Tu trabajo vale algo. Lo que haces por tus hijos vale algo. Y no quiero que una cuestión de dinero te arranque lo que te costó tanto sostener. Camila no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, la voz le salió más baja. No estoy acostumbrada a que alguien diga eso y lo haga de verdad. Sebastián sintió que esas palabras le desarmaban algo dentro. Pues acostúmbrate, dijo, sin dureza, casi con cuidado. Ella soltó el aire lentamente. No parecía emocionada de una forma evidente, pero había algo en sus ojos que se había movido. Una pared fina, quizá, o una sospecha vieja de que el mundo solo da cuando espera cobrar después. ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó. Sebastián no contestó enseguida. Miró hacia el pasillo, donde se oían pasos pequeños y luego la voz de Lucas reclamando algo. Luego volvió a mirarla. Porque puedo hacerlo, dijo primero. Y porque ya entendí que durante años tuve recursos para cambiar cosas que nunca intenté cambiar. Esto sí importa. Camila lo sostuvo con la mirada todavía en silencio. No quiero deberle nada, dijo al fin. No me debes nada. Entonces explíqueme por qué se siente como si sí. Sebastián respiró hondo. Esa pregunta lo llevó más lejos de lo que quería, y aún así no retrocedió. Porque cuando uno vive mucho tiempo aislado, termina creyendo que la única forma de ayudar es dando órdenes, firmando cheques o resolviendo problemas desde lejos. Pero eso no alcanza, y tú no eres un problema que resolver. Eres una mujer que está haciendo demasiadas cosas sola. Camila bajó la vista un instante. Luego, con una claridad que a él le pareció dolorosa, dijo, eso también lo aprendí tarde, que una persona puede acostumbrarse a sobrevivir tanto tiempo que luego le cuesta distinguir entre recibir apoyo y perder el control de su propia vida. Sebastián asintió. No quiero quitarte el control, quiero devolverte margen. La palabra volvió entre ellos, como si ya tuviera un peso común. Ese mismo día más tarde, Mateo apareció en el estudio de Sebastián sin anunciarse, tocó una sola vez y esperó. Pasa, dijo Sebastián. El muchacho entró con esa seriedad natural que parecía no abandonar nunca. Cerró la puerta con cuidado y quedó de pie frente al escritorio. Quería agradecerle algo, dijo sin rodeos. Sebastián apoyó los codos sobre la mesa. No tienes que agradecerme nada. Sí tengo, respondió Mateo, porque mi mamá trabaja muy duro y cuando usted ayuda no está regalando, está viendo. La frase lo dejó inmóvil. ¿Eso te parece importante?, preguntó. Mateo asintió. Mucho. A veces la gente cree que ayudar es dar plata. Pero no. Ayudar también es notar lo que a uno no le toca cargar y aún así decidir hacerlo. Sebastián lo miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Era increíble cuánta lucidez cabía en ese chico. Tu madre te enseñó eso. Nos enseñó a los tres, dijo Mateo, aunque Lucas lo dice más fuerte y Tomás lo entiende a su manera. Hizo una pausa mínima, luego agregó, y usted también cambió un poco. ¿Se nota? Sebastián casi sonrió. ¿Sí? Sí, ya no parece que siempre esté esperando que algo malo pase. Esa observación le pegó más de lo que esperaba, porque era exactamente eso. Sebastián había vivido años vigilando el desastre, como si relajarse fuera la antesala de perderlo todo. Y ese chico lo había visto sin esfuerzo. ¿Te preocupa eso?, preguntó él. Mateo se encogió apenas de hombros. Antes sí, ahora no tanto. Creo que a mi mamá le gusta más esta versión suya. Sebastián levantó la vista sorprendido. ¿Y eso lo notaste tú también? Somos una familia, dijo Mateo como si fuera obvio. Claro que lo notamos. Se fue poco después, dejándolo solo con esa frase atravesada en la memoria. Somos una familia, no la suya, aún no. Pero en esa casa ya había algo que no podía nombrarse de otro modo. Algo que había empezado con una torta, una corona de papel y una frase escrita en crayón. Algo que siguió con preguntas, silencio, estudio de madrugada,
una caja debajo de la cama y verdades que habían dejado de caber en el papel de empleado y patrón. Sebastián se quedó sentado frente al escritorio, mirando la pantalla apagada de su computadora. Por primera vez en años, no pensó en el Grupo Villarreal, ni en contratos, ni en edificios. Pensó en Camila con los apuntes abiertos en la cama. Pensó en Mateo diciendo que ayudar era notar. Pensó en Tomás con su silencio atento. Pensó en Lucas, siempre directo, siempre sin filtro, diciendo verdades que nadie más se atrevía a decir. Y entonces tomó una decisión. No la pensó como caridad. No la pensó como una solución temporal. La pensó como justicia. Mandó ya. Era su cumpleaños. Tenía todo lo que el dinero podía comprar. Y aún así no había recibido ni un solo mensaje. El reloj del estudio avanzaba con una lentitud casi cruel, como si aquella noche se empeñara en recordarle cada minuto que pasaba. Sebastián Villanueva apagó la pantalla del ordenador y se quedó sentado un instante más, con las manos apoyadas sobre el escritorio y la mirada perdida en la superficie oscura del cristal. A esa hora, el edificio entero parecía haber entrado en pausa. Las luces del pasillo ya estaban atenuadas, las puertas cerradas, los pasos desaparecidos. Solo quedaba el zumbido leve del sistema de ventilación y el eco distante de una ciudad que seguía moviéndose allá abajo, viva, indiferente, llena de personas que seguramente estaban cenando, riendo, llamando a alguien, preparando una sorpresa o recibiendo un abrazo. En cambio, ahí arriba, en el piso más alto de la torre, no había nada de eso. Sebastián giró apenas la cabeza hacia el ventanal. Desde allí la ciudad se extendía como una constelación de ventanas encendidas. Avenidas largas, semáforos cambiando de color, autos diminutos cruzando en filas ordenadas. Era una vista privilegiada. Una de esas postales que la gente imagina cuando piensa en éxito, y él la había conseguido. Había construido su nombre, su empresa, sus propiedades, su rutina impecable, su agenda sin huecos. Había levantado todo eso con años de trabajo, con una disciplina que muchos admiraban y que muy pocos entendían. Pero esa noche, frente al vidrio, no sintió orgullo, sintió distancia, se puso de pie despacio. El movimiento crujió apenas en el silencio. Caminó hasta la ventana con las manos hundidas en los bolsillos del pantalón y se quedó mirando hacia abajo, como si la altura pudiera darle alguna respuesta. No la daba. La ciudad seguía ahí, enorme, luminosa, llena de vida. Él, en cambio, se sentía suspendido en un vacío raro, casi físico, como si el aire a su alrededor fuese más frío que en el resto del piso. No era la primera vez que pasaba su cumpleaños solo. Eso era lo peor. No había sorpresa en la soledad. Había costumbre, había una especie de resignación que se iba acumulando con los años, como polvo en lugares que nadie limpia porque nadie los mira. Sebastián no esperaba ya llamadas improvisadas ni visitas sin aviso. No esperaba una mesa decorada, ni una canción desafinada, ni una tarta con velas. Había aprendido a no esperar. O al menos eso se repetía desde hacía tiempo para no admitir que sí esperaba algo, aunque fuera mínimo, aunque fuera un mensaje corto, un simple feliz día, una línea escrita por alguien que lo recordara. Pero el teléfono seguía sobre el escritorio, boca abajo, inmóvil. Lo tomó, lo giró, revisó la pantalla. Ni una notificación, ni un nombre conocido, ni una llamada perdida. Desbloqueó la pantalla por inercia, como si el acto pudiera cambiar lo que ya estaba decidido. Solo aparecían correos de trabajo, avisos de reuniones, reportes automáticos, 2 recordatorios que él mismo había programado por eficiencia y ninguna señal humana, ninguna. Dejó el teléfono otra vez sobre la mesa con un gesto seco y se pasó una mano por el rostro. A esa hora, el cansancio no era físico, era otro tipo de desgaste, uno más silencioso y más difícil de nombrar. El de sostener durante demasiado tiempo una vida que funciona por fuera, pero no descansa por dentro. El de estar siempre disponible para todos menos para uno mismo. El de no hacer preguntas incómodas, porque, si uno empieza a responderlas, puede que todo lo demás se desarme.
Sebastián recorrió la oficina con la vista. Había orden en cada esquina. Los libros alineados, la madera pulida, los documentos recogidos en carpetas exactas, la lámpara de pie encendida junto al sillón de cuero, la alfombra oscura sin una arruga. Todo hablaba de control. Todo hablaba de alguien que no dejaba nada al azar. Era una oficina pensada para impresionar y para trabajar. Una oficina que hablaba de poder incluso cuando estaba vacía. Pero vacía seguía siendo la palabra más precisa. No había presencia humana en ella. Solo el rastro de una jornada larga, de reuniones, de firmas, de decisiones tomadas con la misma frialdad con que otros eligen el menú del día. Se sentó otra vez, esta vez al borde de la silla, y apoyó los codos sobre la mesa. Miró la hora. Todavía faltaba poco para la medianoche. Le pareció absurdo que eso le importara. Siempre había tenido una relación extraña con los cumpleaños, como si fueran fechas que les ocurrían a los demás, no a él. En su calendario eran solo otro número, otra excusa para avanzar una reunión, otra línea más entre obligaciones. Hacía años que nadie en su entorno le hacía una celebración real. Y, para ser honesto, él tampoco había hecho demasiado por cambiarlo. La vida se había ido organizando así: trabajo, resultados, reuniones, silencios. Una cadena perfecta de eficiencia y ausencia. Afuera, las luces de un edificio vecino se apagaban piso por piso. Más lejos, sobre la avenida principal, una ambulancia cruzó la ciudad con su destello intermitente cortando la noche. Sebastián siguió esa luz roja hasta que desapareció. Pensó, sin querer pensarlo, que había en ese movimiento algo más honesto que en toda la decoración impecable de su oficina. La ciudad sufría, celebraba, corría, dormía, todo al mismo tiempo. Él no. Él se había quedado detenido en una especie de pausa perpetua. El silencio del estudio empezó a volverse más pesado. Entonces llegó el recuerdo, no de golpe, sino como llegan las cosas que uno ha enterrado con cuidado y que aún así encuentran la manera de subir a la superficie. Un olor, una textura, una imagen. Sebastián no supo cuál de las tres fue la que abrió esa puerta, pero de pronto ya no estaba en la oficina. Estaba en una cocina pequeña, con las paredes gastadas y una mesa de madera donde había migas, harina y una jarra de agua. Había una mujer de manos firmes, delantal sencillo y el pelo recogido de cualquier manera, cantando bajito mientras se inclinaba sobre un bizcocho casero. Su madre. La recordaba mejor de lo que quería admitir. Recordaba sus dedos blancos de harina, el calor del horno, la luz amarilla de una lámpara vieja, el olor a vainilla mezclado con manteca, el sonido de su voz llamándolo por su nombre con una dulzura que no se repetía en ningún otro lugar del mundo. Recordaba sobre todo la sensación de ser visto, de ser esperado, de ser querido sin condiciones ni explicaciones. Había sido un cumpleaños muy simple, una torta pequeña, hecha en casa, con una vela apenas torcida. Nada costoso, nada digno de una foto, nada que apareciera en una revista. Y sin embargo, si había un momento en su memoria que todavía conservaba calor, era ese. El instante en que su madre aplaudía suave mientras él cerraba los ojos para pedir un deseo que nunca llegó a decir en voz alta. Sebastián apartó la mirada con brusquedad, como si el recuerdo le hubiese tocado una herida vieja. No necesitaba eso, se dijo. No necesitaba nostalgia, ni debilidad, ni empezar a medir la noche con lo que no tenía. Pero la verdad es que sí lo necesitaba. Solo que hacía demasiado tiempo que había aprendido a no admitirlo. Se puso el saco, tomó el abrigo del respaldo y salió del estudio. El pasillo estaba desierto. Las luces de emergencia dibujaban una línea tenue sobre la alfombra oscura. Bajó en el ascensor privado sin cruzarse con nadie. El reflejo de su propio rostro en el acero pulido le devolvía una expresión seria, cansada, más vieja de lo que su edad sugería. Cuando las puertas se abrieron en el estacionamiento, el aire frío lo recibió con ese olor limpio de concreto, neumáticos y metal. Su auto ya lo esperaba, como siempre. Arrancó y el sistema reconoció su huella sin necesidad de que él hiciera nada más.
Todo en su vida parecía funcionar de esa manera, exacto, automático, eficiente. El vehículo salió del estacionamiento con suavidad y se internó en la noche. Sebastián se acomodó en el asiento, apoyó una mano en el volante y dejó que el trayecto se desarrollara casi solo. La ruta hacia la mansión era la misma de todos los días. Atravesó el distrito financiero, donde los edificios altos seguían encendidos como si el trabajo no conociera descanso. Luego pasó por avenidas más amplias, bordeadas de árboles que él mismo había financiado años atrás como parte de un proyecto urbano. Árboles plantados para una ciudad que seguía despertando y durmiendo sin reparar en el hombre que los había pagado. Un gesto público, limpio, bien pensado, un gesto que había salido en los periódicos. Nadie mencionó que lo había hecho una noche parecida a esta, también solo, también callado, también con un vacío que no sabía nombrar. Mantuvo la vista al frente. El parabrisas devolvía fragmentos de luz, anuncios lejanos, semáforos, fachadas, un mundo que seguía sin él. La mansión apareció al final del camino como una figura geométrica perfecta, aislada tras sus portones automáticos y sus jardines exactos. Las luces exteriores se encendieron en secuencia cuando el coche se acercó. Todo estaba impecable. Los senderos de piedra, los arbustos recortados, la fuente central, las ventanas limpias, la entrada de mármol. Era una casa elegante, silenciosa, casi irreal. Sebastián bajó del auto y la contempló un segundo antes de entrar. Demasiado grande, pensó. Demasiado vacía. No era una casa hecha para escuchar risas, ni discusiones, ni carreras de niños por el pasillo. Era una casa hecha para ser observada desde afuera, admirada, envidiada. Un lugar pensado para alguien que vive solo aunque tenga espacio de sobra para no notarlo. Cruzó el vestíbulo sin encender más luces. El eco de sus pasos le resultó incómodo, casi ofensivo. Sabía que en el cuarto de servicio dormían Camila y sus 3 hijos. La empleada mantenía su rutina con una discreción absoluta, y los niños ya deberían estar acostados desde hacía horas. Él llegaba tarde casi siempre. Era parte de la mecánica de esa casa. Su ausencia ocupaba tanto lugar como su presencia. Sin embargo, aquella noche algo lo detuvo. No fue un sonido, no fue una voz, fue un olor. Sebastián frenó en medio del corredor, apenas al final de la escalera principal, y levantó la cabeza con una leve contracción en la frente. El aire, normalmente neutro y limpio, tenía otra cosa. Una nota tibia, dulce, apenas reconocible, como manteca, vainilla, azúcar tostado, y algo más. Una torta. La idea apareció en su mente antes de que pudiera ordenarla. Se quedó quieto, intentando entender por qué la casa olía así a esa hora. Camila no cocinaba de noche, no en la cocina principal. Él mismo había establecido horarios estrictos para todo. El orden en esa casa no admitía improvisaciones, y aún así, el aroma seguía creciendo, colándose por el pasillo con una insistencia suave, casi íntima, como si alguien acabara de abrir una puerta que no debía abrirse. Sebastián avanzó despacio. Cada paso parecía ensanchar el silencio. En el fondo de la casa, algo se movía muy leve, un murmullo tan tenue que no se sabía si venía de voces bajas o del roce de objetos sobre una mesa. El olor se hizo más intenso al acercarse a la cocina. Ya no era solo un perfume dulce. Había en él algo casero, real, inesperadamente vivo. Algo que no pertenecía al mundo ordenado y frío al que él estaba acostumbrado. Se detuvo frente al umbral. Desde allí no alcanzaba a ver todavía el interior, pero algo en su cuerpo le decía que esa noche no había terminado de la forma en que había comenzado. Que algo estaba esperando del otro lado de esa puerta. Algo fuera de programa. Algo que no podía reducirse a números, reuniones o reportes. Sebastián apoyó la mano sobre el marco y respiró hondo. El olor a torta seguía ahí, más claro ahora, mezclado con otra presencia que todavía no alcanzaba a entender. Y cuando dio el primer paso hacia la cocina, supo, sin poder explicarlo, que esa noche no sería como las demás. En la cocina lo esperaba algo imposible de programar. Una torta casera,
3 niños dormidos y una frase que le atravesó el pecho. Sebastián se quedó inmóvil en el umbral, con la mano todavía apoyada en el marco de la puerta, como si el cuerpo hubiera entendido antes que la cabeza que aquello no era una escena cualquiera. El olor a vainilla y azúcar quemado le llenó el pecho de una manera extraña, casi dolorosa. No venía solo de la torta, había también harina en el aire, un calor suave que seguía saliendo del horno, el ruido mínimo de una espátula contra un plato y, sobre todo, esa clase de silencio que no existe en las oficinas ni en las casas vacías. Un silencio habitado. Camila estaba de espaldas, inclinada sobre la mesada, terminando de acomodar unas frutas sobre la torta con una concentración tan delicada que parecía estar tocando algo frágil, algo que no admitía errores. Llevaba el cabello recogido de cualquier manera, algunas hebras sueltas pegadas a la frente por el calor de la cocina y tenía la manga de la blusa arremangada hasta el codo. En una mejilla, cerca de la boca, se le notaba una marca blanca de crema que no se había dado cuenta de limpiar. A su alrededor, todo lo demás parecía haber sido movido por manos pequeñas. Había papeles de colores sobre la mesa del comedor, cintas, tijeras abiertas, restos de brillantina, una bolsita de velitas a medio usar y 3 coronas de papel apoyadas sobre el respaldo de las sillas, torcidas y algo aplastadas, como si hubieran soportado demasiado entusiasmo para su propia resistencia. En una de las paredes había un cartel grande, hecho a mano, con letras de distintos tamaños y colores. «Feliz cumpleaños, don Sebastián». La frase no estaba escrita con pulso perfecto, pero sí con una dedicación que se notaba a la distancia. Y en las sillas, medio vencidos por el sueño, estaban los 3 niños. Lucas tenía la cabeza ladeada contra el respaldo y una corona de papel aluminio que se había corrido hasta casi taparle una oreja. Tomás dormía con ambas manos alrededor de un dibujo doblado contra el pecho, como si incluso dormido se negara a soltarlo. Mateo, el mayor, estaba sentado derecho, con la barbilla apenas inclinada hacia adelante, en esa postura seria que parecía haber aprendido antes de tiempo. No estaba profundamente dormido, más bien estaba resistiendo el sueño con la dignidad cansada de quien quiso mantenerse despierto hasta el final y apenas pudo. Sebastián sintió una presión en el estómago. No era enojo, tampoco alivio, era otra cosa, algo mucho más incómodo porque no sabía dónde ponerlo. Camila se giró al oír el ruido de la puerta. Durante un segundo sus ojos se encontraron. Ella se quedó quieta, todavía con la espátula en la mano, y él tuvo la impresión de que también ella se había sobresaltado, aunque intentara esconderlo. «Señor Villanueva», dijo ella primero, bajando apenas la voz, como si no quisiera romper algo. «Disculpe la hora». Sebastián no respondió de inmediato. Miró de nuevo la mesa, la torta, las coronas, los niños dormidos. Luego volvió a mirar el cartel. «¿Qué es esto?», preguntó, aunque ya lo sabía. Camila bajó la espátula y se secó las manos en el delantal, nerviosa, con una discreción que no lograba borrar del todo el temblor leve de sus dedos. «Una sorpresa», contestó, como si la palabra le pesara y al mismo tiempo le diera vergüenza. «Bueno, intentamos que lo fuera». Sebastián tragó saliva. El tono con que había dicho eso no era el de una empleada justificándose. Era el de una mujer que había puesto el cuerpo en algo y que ahora esperaba, con paciencia y miedo contenidos, ver si había valido la pena. «No era necesario», dijo él, y la frase le salió más dura de lo que pretendía. Camila levantó la vista apenas un poco. «Para ellos sí», respondió con suavidad. Él no supo qué contestar. Se quedó mirando a los niños otra vez. Lucas soltó un pequeño resoplido dormido y se acomodó la corona, sin abrir los ojos. Tomás apretó más fuerte el dibujo contra el pecho. Mateo, todavía medio despierto, movió apenas la cabeza, como si hubiera estado esperando ese momento durante horas y no quisiera perderse ni un segundo. Camila siguió hablando, esta vez con una honestidad simple, sin adornos. Lucas insistió en que no podía pasar su cumpleaños sin una torta.
Dijo que eso era de mala educación o algo parecido. Y Tomás quiso hacer un dibujo. Mateo ayudó con el cartel y con los papeles. Yo solo. Se detuvo. Sonrió apenas, pero esa sonrisa no llegó a ser una sonrisa completa. Yo solo puse un poco de orden. Sebastián tuvo ganas de decir que no era su cumpleaños, que nadie había pedido nada, que no entendía por qué se habían molestado tanto. Pero las palabras no le salieron, porque había algo en esa escena que desarmaba cualquier defensa antes de que pudiera formarse. No había cálculo, no había interés, no había un favor esperando devolución. Solo 3 niños cansados, una mujer agotada y una torta hecha en una cocina donde nadie había fingido que la vida era más fácil de lo que era. Mateo abrió los ojos primero, se llevó una mano a la cara, parpadeó un par de veces y, al ver a Sebastián en la puerta, se enderezó enseguida. «Buenas noches, señor», dijo, todavía con sueño pero con educación firme. Le hicimos una sorpresa. Lucas también despertó entonces, como si hubiera escuchado su nombre en medio del sueño. Se incorporó un poco, miró a su alrededor y después al hombre en la puerta, con una expresión de satisfacción casi orgullosa. «¿Llegó?», preguntó, y luego, sin esperar respuesta, miró a Mateo. «Te dije que iba a llegar». Mateo soltó un gesto mínimo, algo entre resignación y ternura. «No dijiste eso», murmuró. «Sí lo dije». No. Camila cerró los ojos un instante, cansada. «Niños», dijo, en ese tono suave que no era regaño, sino el límite cariñoso de alguien que ya no tenía energía para discutir detalles. «Déjenlo saludar primero». Sebastián sintió algo extraño en el pecho al oírla hablarles así. No parecía una empleada corrigiendo a 3 chicos. Parecía una madre sosteniendo el mundo con una mano y, con la otra, tratando de que todo siguiera en pie. Tomás fue el único que no dijo nada. Se frotó los ojos, miró a Sebastián como si estuviera asegurándose de que realmente había llegado, y después extendió el brazo con ese dibujo doblado que todavía tenía apretado entre las manos. Sebastián dudó apenas un segundo antes de tomarlo. El papel estaba algo arrugado, tibio por el contacto del cuerpo del niño. Lo abrió con cuidado, como si de pronto comprendiera que no se trataba de una hoja cualquiera. El dibujo era torpe y hermoso, hecho con crayones de colores vivos. Había una casa grande, exageradamente grande, con ventanas rectangulares y un techo que parecía demasiado alto. En el centro de pie estaba un hombre alto, solo, con los brazos caídos a los costados. A su alrededor, en cambio, no había paredes. Había personas. Una mujer, 3 niños, formas desparejas llenas de color, rodeándolo como si fueran parte de la estructura misma de la casa. No estaban bien proporcionados, ni faltaba la mano de un niño sobre la cabeza de otro, ni un sol enorme en una esquina del papel, ni nubes azules que parecían hechas con premura. Todo era imperfecto pero vivo. Y arriba, escrito con letras inclinadas y desiguales, había una frase. Sebastián la leyó una vez, luego otra, y después una tercera, más despacio, porque su mente se negó al principio a aceptar lo que veía. «Para que no esté solo nunca más». No levantó la vista de inmediato. Se quedó ahí, con el papel entre las manos, sintiendo que algo muy profundo y muy viejo empezaba a moverse dentro de él, algo que no había querido nombrar en años. No era exactamente tristeza, era peor. Era reconocimiento. Lucas, que ya estaba del todo despierto y observaba la escena con curiosidad abierta, sonrió como si el asunto dependiera de su aprobación. «¿Le gustó?», preguntó con la naturalidad brutal de los niños. «Yo quería poner globos, pero mamá dijo que era muy tarde para inflarlos». La pregunta cayó en la cocina con una sencillez insoportable. Sebastián alzó la vista por primera vez y se encontró con los ojos de Lucas, redondos, honestos, sin ninguna idea de protocolo o de distancia. El niño no estaba midiendo el efecto de sus palabras, solo quería saber si lo que habían hecho le había gustado. A Sebastián le tomó un segundo responder, quizá más. «Sí», dijo al fin, y su propia voz le pareció extraña, más baja, más quebrada de lo que esperaba. «Me gusta mucho».
Lucas abrió una sonrisa completa, satisfecho como si hubiera cerrado una negociación importante. «¿Viste?», le dijo a Mateo triunfal. «Te dije que sí». Mateo negó apenas con la cabeza, pero tenía un brillo distinto en la mirada. No dormía ya. Se había despertado del todo y observaba a Sebastián con una seriedad casi adulta. «Nos costó un poco», admitió. «Tomás no quería dormirse hasta que usted llegara». Tomás, que seguía sentado con la corona torcida y los ojos medio pesados, levantó la cabeza. «No quería que soplara las velas sin usted», dijo con una voz pequeña, todavía rasposa de sueño. Sebastián miró la torta. Era sencilla, casera, cubierta con una capa de crema blanca algo irregular, decorada con frutas cortadas de manera desigual pero cuidadosamente ordenadas. Había 4 velas pequeñas ya colocadas en el centro. Nada en esa torta parecía diseñado para impresionar a nadie, y justamente por eso dolía más. Camila dejó la espátula sobre la mesa y se acercó un poco, sin invadirlo. «No quería que supiera nada», dijo, pero los niños insistieron. Dijeron que una torta sola no alcanzaba. «Una torta sola», repitió él, casi sin darse cuenta. Lucas levantó un hombro. «No es una fiesta si nadie canta», afirmó, como si acabara de explicar una ley universal. Camila bajó la vista. Se le escapó una risa breve y cansada, y por primera vez Sebastián la vio sin la máscara impecable de empleada disciplinada. La vio como lo que era en ese instante, una mujer que había sacrificado su noche, su sueño y probablemente su poca energía restante para que él, un hombre que casi nunca notaba las cosas pequeñas, no llegara a su cumpleaños con el mismo vacío con que había salido de su oficina. «Lucas quería buscar globos», añadió ella. Mateo le explicó que ya no quedaban abiertos a esta hora. Entonces se ofreció a hacer el cartel. Tomás eligió el dibujo. Sebastián bajó la mirada al papel otra vez. La frase seguía ahí, como una herida limpia, para que no esté solo nunca más. Aquello lo golpeó de una manera que no supo ordenar, porque no era solo el gesto de la sorpresa, ni la torta ni los niños esperándolo despiertos. Era la precisión con que un niño había identificado algo que él mismo se empeñaba en esconder, solo. Esa palabra, dicha con crayón y sin malicia, tenía más verdad que todas las conversaciones de negocios que había sostenido en toda su vida. A su espalda la ciudad seguía viva. Seguramente, en algún apartamento cercano, alguien también estaba celebrando algo. Seguramente, en otra casa, otra familia soplaba velas, pero ahí, en esa comosa, lo que estaba ocurriendo tenía una densidad distinta. Era una intimidad que no pedía permiso. Sebastián dejó el dibujo sobre la mesa con una delicadeza casi reverente. «¿Lo hicieron por mí?», preguntó, aunque sonó tonto incluso